A todos les gusta hablar acerca del tiempo. Y generalmente eso significa la temperatura. No importa si se trata de una noche congelada de febrero o una tarde tórrida de agosto. La temperatura es una parte inescapable de nuestras vidas. Y toda esa física hermosa que el profesor Newton nos enseñó parece tener muy poco que ver con la temperatura. Pero hay una conexión. Si yo levanto este bloque, estoy trabajando en contra de la gravedad. Una vez que lo he hecho, el bloque tiene energía potencial. Y si lo suelto, la energía potencial inmediatamente se va a volver en energía cinética. Pero miren lo que ha pasado ahora. La energía cinética se ha ido. La energía potencial se ha ido. Y mi trabajo se ha ido. Ahora, yo no soy una de esas personas que piensa que nadie aprecia mi trabajo. ¿Pero qué le ha pasado? La respuesta es, se convirtió en calor. Los movimientos al azar de átomos y moléculas y la evidencia para ese calor es que la masa está un poquito más tibia de lo que estaba antes. Por lo tanto, hay alguna conexión entre la temperatura y el movimiento de los átomos y las moléculas. Esa conexión es nuestra historia para hoy día. Hace mucho tiempo atrás, los científicos concluyeron que el calor es el movimiento al azar de átomos y moléculas. Ustedes están escuchando KNT, la radio KNT en Aguascalientes. Pero la persona normal no necesita ciencia para decirnos cuándo hace calor o cuándo hace frío. A 25 minutos de las 3, el mercurio ha pasado 112, y donde ella se detiene, nadie lo sabe. Pero volvamos a los sonidos románticos traídos a ustedes por Packard, el automóvil de distinción. De una forma u otra, la temperatura afecta todo lo que existe en la Tierra. Práctica y memoria, intuición y experiencia, el gusto y el tacto. Todos proporcionan un sentido práctico de la temperatura. Pero el saber más que sentir qué tan caluroso o helado está realmente, necesita un tipo de objetividad y alguna forma de cuantificación, y eso necesita las herramientas de la ciencia. Un termómetro, por ejemplo, uno de casi cualquier tipo. El estilo no importa mucho, siempre y cuando funcione. El encontrar una forma precisa de medir la temperatura puede ser un desafío. Algunas veces es difícil un control de la temperatura, ya que no tiene dimensiones físicas. No hay forma de medir la temperatura directamente. Mientras el largo de un objeto puede ser expresado en metros y su masa en kilogramos, la temperatura puede ser medida solo en términos de sus efectos. Y la temperatura puede ser medida efectivamente solo cuando hay una escala acertada. Ya se ha visto en una escala de Fahrenheit, la cual todavía es predominante en los Estados Unidos, o una escala de grados Celsius. Las escalas de las temperaturas son escalas científicas efectivas porque ofrecen estándares para la comparación. Un punto de calibración útil es el punto de congelación del agua. En la escala de Celsius, el agua se congela a 0 grados. En la escala Fahrenheit, se congela a 32 grados. Otro punto de calibración confiable es el punto de ebullición del agua. En la escala Fahrenheit, hierve a 212 grados.
y a 100 grados Celsius. Pero el agua y la gente no son las únicas cosas afectadas por la temperatura. No importa cómo se mida la temperatura, puede también afectar a la presión. La presión es la fuerza por unidad de área ejercida. Presión es igual a fuerza partido por área. En este caso, en la tela de un globo de aire caliente, obviamente la presión es afectada por el calor. Pero esa no es la única forma de inflar un globo. ¿Cómo se infla un globo de gas? ¿O cómo se ejerce la presión en contra de una pared sólida? Cada vez que una molécula de gas golpea una pared, le da a la superficie un pequeño empujón. Y por supuesto, al rebotar con la pared, la molécula cambia su momentum. El cambio en el momentum significa que una fuerza actuó sobre la molécula y por supuesto eso significa que la fuerza inversa actuó sobre la pared. Mientras más y más moléculas golpean la pared, los golpes individuales comienzan a fusionarse a una velocidad casi inimaginable. Incluso dentro de un gas ordinario tal como es el aire, hay un golpeteo constante de moléculas, una presión uniforme constante en contra de la pared. Este fenómeno está ilustrado por un cálculo de un computador de un tipo, a menudo usado por los científicos hoy en día para ayudarlos a sus investigaciones. En este caso, el pistón y cada átomo están programados para obedecer las leyes de Newton y después liberarse. El pistón está cayendo como si siguiera la influencia de la gravedad, pero es sostenido por los átomos que chocan contra él. La masa sobre el pistón demuestra qué tan grande es la presión. Este tipo de cálculo se llama una simulación de la dinámica molecular. Una simulación de la dinámica molecular puede ayudar a explicar por qué el combustible es necesario para mantener a un globo de aire caliente en el aire. El calor es la energía de los movimientos al azar de los átomos y moléculas. El calentar un gas aumenta la energía cinética de todas las moléculas. Cuando un gas se calienta, cada colisión ejerce mayor presión sobre la pared. Es por eso que calentar un gas aumenta su presión, o a la inversa, por eso toma menos gas el mantener la misma presión. Aquí, debido al calor, menos moléculas son necesitadas para proporcionar el balance de la presión de la parte interior del globo. Pesa menos que el mismo volumen de aire y eso es lo que le da al globo su flotabilidad. En el espíritu de la ciencia, reducido a su esencia, todo se reduce a la fuerza y el momentum, acción y reacción. Isaac Newton escribió un libro acerca de la fuerza, momentum, acción y reacción. El libro tiene algo que decir acerca de la presión y el volumen de un gas. En realidad, lo que dice probó ser sorprendente. Porque probó que incluso el gran Isaac Newton podía estar equivocado. La explicación correcta, firmemente basada en las leyes de la mecánica de Newton, pero no en la teoría de gases de Newton, fue proporcionada por científicos del siglo XIX que se llamaban Joule, Maxwell y Boltzmann. Expresado en términos modernos, ellos encontraron que la presión en un gas es proporcional al número de moléculas e inversamente proporcional al volumen. Y también es proporcional a la energía cinética promedio de una molécula. Al aplicar las leyes de Newton del movimiento a las moléculas individuales de un gas, ellos encontraron que la constante de proporcionalidad es simplemente 2/3.
Esta perspicacia llegó en respuesta a un conocimiento experimental de la naturaleza de los gases que siempre está siendo incrementado. En los años 1600, cuando la línea divisoria era realmente delgada entre las ciencias y la brujería, le tomó a un investigador inusual el elevarse a los desafíos de los gases invisibles. Él era un químico, también un físico. A menudo solía poner demasiada física en su química. Su nombre era Robert Boyle. Por una década y media trabajó en su laboratorio en Oxford. Más que su contemporáneo Isaac Newton, el enfoque de Boyle estaba adelantado para su tiempo. Él contrató asistentes y enfatizó el método científico. Pero a diferencia de Newton, Boyle tuvo éxito con el público hasta su muerte en 1691. La Sociedad de Londres vio a Robert Boyle como uno de los científicos más populares de esos tiempos. Boyle era uno de los primeros científicos en practicar el enfoque cuantitativo. Él escribió todo en detalle, lo que le permitió a otros repetir, verificar y avanzar en sus investigaciones. La práctica de Boyle se convirtió en universal y practicada universalmente como el método científico. En su mayor parte, Robert Boyle trató el asunto científico con mucho cuidado. Y al hacerlo descubrió que a una temperatura fija, el producto de la presión y el volumen de un gas es casi constante. Mientras la temperatura de una muestra de gas permanezca sin cambio, la presión será inversamente proporcional al volumen. La ecuación experimental PV igual constante es conocida como la ley de Boyle. La aplicación de la mecánica a las propiedades de un gas explica el significado intrínseco de él. La constante en la ley de Boyle es igual a 2/3 el número de moléculas por la energía cinética promedio por molécula. En otras palabras, PV es proporcional a la energía cinética total de todas las moléculas del gas. Esa energía cinética es una forma de calor. Por lo tanto, el calentar un gas causa que su presión aumente o que su volumen se expanda. Y el calentar un gas puede también causar que su temperatura aumente. Por lo tanto, la temperatura está relacionada a la presión y el volumen. Pero, ¿cómo en realidad? Se preguntó Jacques Alexander César Charles. Charles estaba intrigado por los vuelos de los globos de aire caliente de los hermanos Montgolfier, los pioneros de los globos de aire caliente. El 1 de diciembre de 1783, Charles tomó el segundo vuelo en globo de la historia. Y como un pionero en la ciencia, así como también en el espacio, comenzó a experimentar para explorar la naturaleza de los gases. La curiosidad de Charles lo guió a su descubrimiento de que todos los gases se expanden por la misma cantidad con un aumento dado en temperatura. Charles discutió sus eminentes descubrimientos, pero sin publicación con Joseph Louis Gay-Lussac, otro científico francés y entusiasta del globo, que fue capaz de llegar a nuevas alturas publicando su propio trabajo. Gay-Lussac describió, criticó y considerablemente mejoró el descubrimiento de Charles. A una presión dada, el volumen de un gas, cualquier gas, cambia en la misma fracción por cada grado aumentado en la temperatura. Si ese comportamiento era verdadero, podría haber una temperatura tan baja que el gas no ocuparía ningún volumen. Mientras el gas se calentara, su volumen aumentaría en proporción a la temperatura. Por supuesto, la razón por la cual aumenta es el calor que aumenta o la energía cinética de las moléculas. Esta idea llevó a un nuevo concepto de la temperatura misma.
tendría un significado absoluto, basado en las propiedades universales de los gases. Un cero absoluto. La temperatura más baja posible sería la temperatura en la cual el gas estaría completamente sin calor. De acuerdo a Charles y Gay-Lussac, el cero absoluto ocurriría a 273 grados bajo cero Celsius o 459 grados bajo cero Fahrenheit. La idea de una temperatura absoluta fue perfeccionada finalmente por Lord Kelvin, en honor al cual la escala absoluta de temperatura, o la escala Kelvin, así se llama. En la escala Kelvin, la temperatura es directamente proporcional al volumen del gas, como Charles y Gay-Lussac dijeron que debería ser, pero 2 veces más gas. Debe ocupar 2 veces el volumen. En otras palabras, el volumen también debe ser proporcional al número de moléculas del gas. La ley de Boyle establece que a cualquier temperatura constante, Pp es constante, pero si T cambia, esa constante también cambia. Por lo tanto, Pb es proporcional a Nt, ya sea que N y T sean constantes o no. La constante de la proporcionalidad K es definida como igual a 1.38 por 10 elevado a menos 23 J partido por K. Esta definición determina el tamaño de un Kelvin, y con él se arregla toda la escala de temperatura de Kelvin. Por ejemplo, el hielo se derrite a 273 Kelvin y el punto de ebullición del agua es de 373 Kelvin. No estaba seguro si iba a poder hacerlo. Miren eso. Traté de manejar más lento, después de manejar más rápido, y eso solo empeoró las cosas. Estoy encantado de encontrar un mecánico aquí. Y ustedes pueden verlo ahora. No sé cómo arreglarlo. ¿Podría usted revisarlo, por favor? La temperatura ambiente es de alrededor de 300 Kelvin. Oh, Dios. Temía que esto pasara. Yo creo que debe haberse sobrecalentado. La superficie del Sol, 6.000 Kelvin. Estoy muy feliz de haberlo encontrado. Usted es el mecánico. ¿Por qué no lo revisa, por favor? Y la temperatura muy profundo dentro del centro del Sol es de 15 millones de Kelvin. Yo sé que la gente aquí es muy gentil, pero sus casas están muy lejos. Por favor, necesito que usted arregle mi vehículo. Hace tiempo que tengo problemas con él. Yo realmente se lo agradecería. También, por favor, necesito hablar con mi jefe. Usted... No, chico, no toques el auto, por favor. No te acerques a él. Tranquilo, tranquilo. No lo toques. ¿Podría prestarme un teléfono para poder llamar a mi jefe? Necesito... Más cerca de la Tierra, los experimentos de Charles y Gay-Lussac sugirieron que el gas no puede ser comprimido. Los gases deben estar compuestos de partículas discretas separadas por un vacío. Aplicando las leyes de la mecánica a esas moléculas invisibles nos lleva a la teoría cinética de los gases, que dice que la energía cinética de los gases, la cual es el efecto colectivo de la colisión molecular, es lo que le da a un gas su presión y su volumen. Pero la presión por el volumen también está relacionada a la temperatura absoluta. Por lo tanto, al final hay una relación simple y directa entre la temperatura y el calor. La temperatura absoluta es dada por 2/3. La energía cinética media promedio de una molécula de gas y, por supuesto, el calor en un gas es solo la energía cinética promedio de sus moléculas.
En otras palabras, el calor y la temperatura pueden estar relacionadas a una propiedad mecánica, la energía cinética de moléculas individuales de gas. Nuevamente, no importa dónde suban o bajen, todas las temperaturas están relacionadas a la presión del gas por la ecuación P es igual NKT. Esta ecuación vital, tanto en la física como en la química, se llama la ley del gas ideal. No todos los gases son iguales, pero la ley del gas ideal, sin embargo, describe con precisión cómo numerosos gases se comportan, más que una mera definición de la escala absoluta de temperatura expresa, tanto las leyes de Boyle como la de Charles, y nos lleva a una teoría cinética de la temperatura. Yo supongo que usted no sabe mucho acerca de este tipo de automóviles, pero tú sabes, en la enciclopedia hay muchas cosas que te pueden explicar, pero entender cómo es el motor de un automóvil parece que es más difícil. Pero esos dulces sonidos nos llevan a la hora de KNT. Esta es la radio KNT. Y ahora una palabra de nuestro auspiciador. En los Estados Unidos, nosotros usamos algo que se llama la escala de temperatura Fahrenheit. He escuchado muchas historias ridículas acerca de cómo esa escala fue creada. Déjenme contarles lo que pasó. Daniel Fahrenheit no era un científico para nada. Era un mercader polaco que durante los años 1700 decidió entrenarse a sí mismo en la actividad recientemente emergente de los instrumentos científicos. Y como él era muy inteligente, vio un futuro en los termómetros calibrados. Escuchó que un astrónomo danés llamado Olaus Roma sabía cómo hacer el trabajo. Y por lo tanto viajó a Dinamarca para ver cómo Roma calibraba sus termómetros. Roma había inventado una escala de temperatura propia que, igual que la de Celsius, estaba basada en el punto de congelamiento y el punto de ebullición del agua. Pero la escala tenía muchas diferencias de la de Celsius. Primero que nada, Roma basó su escala en 0 a 60 grados en vez de 0 a 100. 0 a 60 grados probablemente tiene algo que ver con los grados de un círculo. La segunda diferencia era que a Roma no le gustaban los números negativos. Por lo tanto, para evitarlos, cuando él sumergió este termómetro en agua congelada, agua con hielo, él hizo una marca en él. No lo marcó como 0 grados, sino que como 7,5 grados, dejando un octavo de su escala más abajo que eso. Ahora, en el día que Fahrenheit llegó a ver cómo Roma calibraba su termómetro, Roma estaba haciendo termómetros para ser usados con propósitos meteorológicos para el tiempo. Y si vamos a hacer un termómetro para propósitos meteorológicos, no es conveniente tener uno que lee desde el punto de congelamiento del agua hasta el punto de ebullición del agua, porque el tiempo raramente llega a este calor. Por lo tanto, Roma lo que hizo fue hacer una marca en el punto de congelamiento y otra marca en donde él midió la temperatura del cuerpo humano. Y cuando encontró esa marca, él la llamó 22,5 grados. Y esa fue la escala básica que Fahrenheit adoptó. Pero a Fahrenheit no le gustaban las fracciones. Por lo tanto, cuando él hizo sus propios termómetros, él multiplicó todo por 4. Y ahora la escala era de 30 grados a 90 grados, desde el punto de congelamiento hasta la temperatura de la sangre. Después hizo otro cambio. Él decidió que era más conveniente tener 64 grados entre estos dos puntos, no 60. La razón es que él tenía que marcar marcas de grados únicas en sus termómetros. Si había 64 grados entre sus dos puntos de calibración, él tendría que dividir en la mitad, y después en la mitad nuevamente, y después en la mitad, por lo menos 6 veces, y tendría entonces marcas de 1 grado. Por lo tanto, él cambió su escala de temperatura una vez más para hacerlo de 32 grados hasta 96, con una diferencia de 64.
Entonces, usando ese termómetro, él midió la temperatura del agua hirviendo, algo no muy bien, no muy perfecto, y decidió que era 212 grados. Después de que murió, los 212 grados fueron definidos como la temperatura del agua hirviendo. Y eso cambió la temperatura del cuerpo un poco a 98,6 grados. Y así es como la escala de Fahrenheit llegó a convertirse en realidad. Ahora ustedes pueden preguntar, ¿cuáles de esas escalas de temperatura es la mejor? Es una pregunta tonta. La escala de Kelvin o escala absoluta es la que usan los científicos. La escala de Celsius es casi ideal para cocinar porque está basada en la temperatura del agua hirviendo en una olla abierta. Y la escala de Fahrenheit, que tiene 0 a 100 grados, como la variación de la temperatura del tiempo normal, es casi perfecta cuando ustedes quieren hablar del tiempo. Bueno, eso es. No se olviden de que nos vemos la próxima vez.